y glorioso del Señor Jesucristo. Sean todos bendecidos, mis amados, en esta noche de viernes, como les decía, del 2025. Es maravilloso estar los hermanos juntos una vez más. Vayan conmigo un instante a la Escritura. En un libro del Antiguo Testamento llamado Jueces. Jueces en el capítulo 6. Vaya conmigo a Jueces capítulo 6. Y decía, y si no trajo su Biblia, dice así, júntese con un cristiano, hermano. Porque es necesario, hermano, buscar las Escrituras. Jueces capítulo 6, versículo 11 en adelante. Y mire esto, y la palabra poderosa, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, se lee con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Jueces capítulo 6, verso 11, dice la palabra de Dios, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Verso 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y mira la otra pregunta, ¿y a dónde están todas sus maravillas que nuestros padres han contado diciendo que nos sacó Jehová de Egipto? Dé conmigo gloria a Dios y ore conmigo y dígale, Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por la oportunidad hoy de estar delante de tu consejo, Señor. Gracias porque yo sé que tu palabra es espíritu y es vida. Y que estas líneas que hoy vamos a meditar en este maravilloso y precioso libro de Jueces van a ser eco y rema en mi interior. Y no volveré jamás a salir por esta puerta de la misma manera que entré, sino que llevaré una palabra que a su tiempo dará fruto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Diga conmigo gloria a Dios una vez más. Mire esto. Algo poderoso, hermano. Y yo quiero llevarlo aquí hoy a este mensaje precioso. Y antes de ir a este mensaje, le digo que me siento muy contento, me siento muy alegre. Y bendigo a la iglesia de Lluvia de Vida, de Gandhi, que por el regalo que me dieron de esta tabla computadora. Porque por primera vez en muchos años puedo llevar un sermón mucho más sencillo, que puedo saltar a la escritura y al sermón de una manera más práctica y más ágil. Y es algo de lo que podemos contar y me siento muy agradecido por cada uno de mis amados hermanos, que incluso hay por aquí al lado de la línea, al otro lado del mar, hicieron parte de este maravilloso regalo. Pues les repito, el Señor me les bendiga de gran manera. Y el título de este mensaje hoy en esta noche, ¿cómo conocer el llamado de Dios en mi vida? Dígale que está a su lado. ¿Cómo conocer el llamado de Dios en mi vida? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No vaya usted a creer que todos son llamados, porque es una mala interpretación. Si usted cree que todos son llamados, está equivocado. No son todos. Son algunos, muchos que son llamados, pero muy pocos son escogidos. Y es importante entender, iglesia de Cristo, hoy en Gandhi y alrededor del mundo, que usted cuando va a ser llamado por Dios, Él lo va a encontrar haciendo algo. Dios nunca va a llamar a un desocupado. Jamás. Cuando el mismo Cristo llamó a sus apóstoles, usted lo puede leer en los evangelios. Cada uno de ellos estaba ocupado en algún quehacer. Unos estaban como los hijos de Zebedeo, estaban ocupados en las tareas de su padre. Como Pedro estaba pescando.
otros estaban remendando las redes, otro estaba recaudando los impuestos, pero cada uno estaba en una función. Es más, cuando el Dios del cielo decidió ungir a Saúl como el primer rey de Israel, estaba ocupado. Estaba él intentando encontrar las asnas, las burras de su padre, y fue interceptado en el camino por la palabra de Dios a través de Samuel. Cuando Noé fue llamado por Dios a salvar el mundo con una gigante arca, estaba ocupado, trabajando, y dice la Escritura que era varón perfecto delante de Dios. Cada hombre de Dios que fue escogido y que fue llamado por Dios estaba ocupado en algo. Es imposible conocer el llamado de Dios en nuestras vidas si no hay una ocupación primero, si no hay algo que nos conecte con nuestro destino. Uno de los casos más sublimes, más grandes, más reconocidos alrededor del mundo es la historia del apóstol San Pablo. Antes se llamaba Saulo de Tarso y él estaba ocupado. Él estaba empecinado, enceguecido por perseguir a la iglesia de Cristo, a la pequeña iglesia que estaban haciendo. Mire esto, esa pequeña iglesia no se llamaba Pentecostal, que por ahí hay hermanos que se pelean por los nombres, perdónenme. Esa iglesia no se llamaba Bautista, esa pequeña iglesia hermanos, no tenía ningún nombre, ningún letrero denominacional. ¿Sabe cómo eran conocidos? El primer nombre, por los del camino. Fue el primer sobrenombre que le dieron a la iglesia de Cristo, los del camino. Años después en Antioquía, muchos años después, les cambiaron, les comenzaron a llamar los cristianos, porque eran seguidores de Cristo. Pero cada uno de ellos, como Saulo, estaba ocupado persiguiendo a la iglesia de Cristo, y se encontró en el camino con Jesús, y su vida fue transformada. Su vida dio un giro completo para poder encontrar y conocer el llamado de Dios en su vida. Esta historia de Gedeón nos muestra cómo Dios llama, cómo Dios capacita, cómo Dios transforma a las personas para cumplir su propósito en ellas. Y siempre en esta casa le digo hasta el cansancio, Dios no lo envió a esta tierra de paseo. Si usted cree que Dios del cielo le envió de vacaciones, a que usted simplemente la pase bien, pura risa, pura flauta, puro paseo, pura comida, no, se equivocó. Dios lo envió a esta tierra con un propósito. Y en ese propósito usted tiene que encontrar cuál es el llamado de Dios en su vida. Él era un hombre común. Conéctese con esto. Gedeón no era rey. Es más, Gedeón no pertenecía a una familia importante de las tribus de Israel. Gedeón era un hijo de la tribu más pequeña de Israel. Es más, Gedeón él mismo se consideraba incapaz. Él se consideraba que era muy corto de estatura, así como Zaqueo, que era chaparrito. Yo creo que eran nuestros hermanos de Guatemala, Chapín, que tuvo que subirse a un árbol para poder ver a Jesús. Hermanos, en serio. Él tenía un concepto equivocado de él mismo, pero yo quiero que usted entienda que el Dios del cielo tiene otro concepto de usted y tiene otro concepto de mí. Mire lo que le dice a él. Es tremendo lo que le dice el Dios del cielo. ¿A quién? A Gedeón. Y dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Mire esto. Y este ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová, o sea, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Usted se imagina la sorpresa tan grande que se llevó Gedeón? Él se tuvo que quedar impactado, iglesia. ¿Cómo es posible que si usted tiene un concepto de una manera equivocada de usted mismo,
Llega el que lo creó, el Dios del cielo, y Él ve otra cosa en usted. Él en usted no ve un perdedor, no ve una perdedora. En usted no ve un indocumentado o un inmigrante. Él en usted ve la gloria suya en usted. Él ve a su Hijo Jesús en usted. Él ve algo grande en usted. Pero usted tiene que abrir sus ojos y su corazón para ver quién es usted en Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios a su vida? Gedeón estaba escondido, hermano. Estaba trabajando. Gedeón estaba sacudiendo. Él estaba trabajando, hermano, en el lagar de trigo. Él lo tenía que hacer de noche, porque dice la escritura que los madianitas venían y robaban todas las cosas. Él estaba aterrorizado, pero no paró. Por más que tenía temor, él iba de noche. Y en el lugar de las uvas, dice la escritura, que se usaba para las uvas, él usaba ese lugar para sacudir el trigo, para poder poner alimento en su casa, sin importar el peligro que corría. Por eso el ángel de Jehová le visitó y vio que él era diferente a sus hermanos. Él vio que había algo en él distinto. Y le dijo: varón esforzado y valiente. ¿Y qué fue lo que le dijo el Dios del cielo a Josué? Esfuérzate. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios es la misma, de ayer, de hoy y de siempre. Él quiere que usted sea esforzado, que sea valiente, que no tema, que no desmaye, porque Él estará con usted a donde usted vaya. Pero comienza Gedeón a relatarle esta historia a Dios y le dice: Señor mío, pero si Jehová está con nosotros. Mire esto, es cuando usted atraviesa ese valle de lágrimas, de dolor. Esas cosas que usted no entiende por qué le pasaron. Y usted se pregunta por qué. Y no cambia ese por qué por un para qué. Porque es que el Dios del cielo le dice a usted: no diga por qué, diga para qué me está pasando esta situación. ¿Qué necesito aprender yo de este proceso? ¿Qué necesito aprender yo en este desierto? ¿Cómo debo fortalecerme? ¿Cómo debo crecer? ¿Me traicionó? Tengo que aprender la traición. ¿Me abandonó? Debo aprender que es el abandono. Este hombre que fue mi papá nunca me crió. Debo aprender a vivir, tal vez sin un padre terrenal, pero sabiendo que tengo un Padre celestial, que Él nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. Dice Él mal en su palabra, que si aún tu madre y tu padre te dejaren, con todo y eso Él te recogerá. Yo debo aprender. Por eso el Dios del cielo, Él ve el esfuerzo en nosotros. Y nosotros tenemos preguntas, como tenía Gedeón: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿A dónde, Señor, están tus maravillas? Nuestros padres nos contaron todas las historias poderosas tuyas. Cómo nos sacaste a nuestro pueblo de Egipto con brazo extendido. Cómo abriste el mar en dos. Cómo enviaste 10 plagas. Cómo el pueblo ese malo de los egipcios quedó enterrado en las aguas. Cómo nos diste la victoria en Canaán. Cómo llegamos a la tierra prometida con tu mano poderosa. Y hoy estamos aquí, pasando las verdes y las maduras. ¿Pero por qué fue eso? Empieza la escritura diciendo: porque el pueblo de Dios otra vez pecó e hizo lo malo delante de Dios. Dios siempre quiere ¿qué? Cuidarte, quiere protegerte, quiere bendecirte. Pero nosotros nos alejamos de Dios. Nosotros vamos en pos de dioses ajenos. Nosotros comenzamos a darle culto a la creación antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Comenzamos a buscar cosas de este mundo que son pasajeras, son efímeras, y no ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba. Y ahí es donde viene el ayayay. Ahí es donde viene el dolor. Aunque él se sentía débil, mire esto, él le dijo: valiente, esforzado, guerrero. Mano, qué guerrero, qué valiente hay en usted escondido y usted no lo sabe. Y usted se cree débil, que no puede. Usted se pone las limitaciones. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hermano, ¿qué dice Romanos? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que ha de venir, ni lo que será, ni ninguna
cosa creada podrá separarme del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, iglesia, que lo pueda separar a usted del amor de Jesús. Él era un hombre común, pero Dios del cielo le dio un reconocimiento y él veía a Gedeón como un valiente guerrero. Aunque él se sentía débil, el Dios del cielo le dijo que él era valiente. Y es lo mismo que te dice el Dios del cielo hoy a ti. Tú eres valiente en mis manos. Eres poderoso, poderosa en mis manos. Aquel varón le pidió al Señor pruebas. Mire esto. Él le pidió que le diera una manifestación. Él le dijo, si es verdad que tú estás conmigo, ningún consentimiento a Dios. Hermano, y los papás de la muchacha te querían igual, te la robaste. Hiciste tu voluntad. Te metiste a vivir con esa mujer y no le preguntaste a Dios, te gustó, te fuiste con ella, pero no era la voluntad de Dios. No le preguntaste a Dios. Te casaste con ella y empezaron los niños a nacer. Y agarraste vuelo, 2, 3, 4, 5 y 7 y querías tener un equipo de fútbol. Y no le preguntaste a Dios. Te dejaste llevar por lo que tú querías. Un día decidiste irte a los Estados Unidos, a Canadá, donde lleva mucha gente, a Europa. No le preguntaste a Dios. Agarraste tu maleta, te llenaste de ilusión, querías el sueño, no sé, canadiense, americano, y fuiste a la tierra prometida que produce dólares, leche y miel, algo así. Y no le preguntaste a Dios. Y te fuiste. Pero con todo y eso, Dios te cuidó. Dios te salvó. Dios te prosperó. Dios ha colocado favor en ti. Pero cuando vienes a la casa de Dios, cuando te encuentras con la visitación del Espíritu Santo de Dios, comienzas a preguntarle a Dios, confírmame si debo ganar a alguien para Cristo. Mira esto. Señor, confírmame si debo invitar a alguien a la casa de Dios. Señor, confírmame. No, hermano. Si un día hicimos 1000 cosas, mire esto, sin la voluntad de Dios, ahora hagamos muchas más bajo la voluntad de Dios. Esforcémonos, seamos valientes, cumplamos la gran comisión que es para todos los hijos de Dios, que es que vayan por el mundo. ¿Vayan por dónde? Por Estados Unidos, vayan por México, Guatemala, no sé, Colombia, y prediquen las buenas nuevas de salvación. Y enséñenle a la gente que hay esperanza y hay poder en el Señor. Gedeón era aparentemente un simple agricultor de la tribu de Manasés, que se escondía para proteger su cosecha de estos madianitas. Él fue elegido por Dios para liberar a este gran pueblo de Israel. Esto es algo sorprendente. Aunque Gedeón pidió señales de la voluntad de Dios, no fueron para determinar la voluntad de Dios en sí, sino para confirmar lo que ya había recibido por revelación. Aquí vemos que Dios demuestra su paciencia, su misericordia, aún en medio de la duda de nosotros. Aunque nosotros dudamos, Él tiene misericordia con nosotros. Le hacemos preguntas a Dios y Él no responde. Él no cierra su brazo de amor para usted y para mí. Vemos en esta historia bíblica poderosa que este varón Gedeón le dijo que le diera señal. Yo te ruego, mire esto, verso 17 en adelante, que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal que tú me has hablado o que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Cada vez que tú te encuentras con la presencia de Dios, debe haber una ofrenda de parte tuya. Tú debes ofrendar recursos, debes ofrendar tiempo, debes ofrendar alabanza, debes ofrendar gratitud, debes ofrendar su nombre en tu boca cuando tienes un encuentro con la presencia, con la palabra, con la adoración, con Dios. Debe salir de tu interior una ofrenda limpia, no con carga, porque dice su palabra que Él ama al dador alegre. Pero la ofrenda que tú das es una expresión
de tu gratitud. Es una expresión de que tuviste un contacto con Dios. Es una expresión de que algo Dios ha hecho o está haciendo en tu vida. Predicábamos en el sermón pasado el domingo como Jacob, después de que se encontró, mire esto, en aquel lugar que le colocó de nombre Betel. Él vio en la visión una escalera de ángeles que subían al cielo y bajaban. Y después de que él despertó de esa visión, después de que él tuvo ese encuentro con la visitación de Dios, él hizo un voto a Dios. Él hizo una promesa a Dios. Y le dijo, Señor, le dijo Dios, si tú me bendices y me prosperas en el camino, 1/10 parte de todo lo que me des, yo apartaré para ti. Este varón Jacob metió en problemas a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Él se movió en esa fe con Dios. Y es lo que Dios espera de cada acción de nosotros. Que nos movamos en la fe de un hijo de Dios. Jesús es la mayor ofrenda agradable a nuestro Dios Padre. Él entregó hasta su última gota de sangre por usted y por mí. Y el Padre lo vio acepto. Y a través de la sangre de Jesús, de la mayor ofrenda, que es el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Y mire esto, y él le pide señal. Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito, panes sin levadura, de un efá de harina, puso la carne en un canastillo, el caldo, la olla, lo sacó, lo presentó en aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes de levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Extendió el ángel el báculo, acuérdense, hemos aprendido, significa autoridad, que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. ¡Wow! ¿Qué impacto tuvo Gedeón con este ángel de Jehová? ¿Qué impacto tuvo Gedeón con el mismo Señor? Todos los historiadores bíblicos dicen que este ángel de Jehová era Jesús, el que estaba ahí con Gedeón. Había tomado esta forma corpórea para encontrarse con Jesús. Y dice la escritura, unos versos más abajo, por allá en el versículo 33, pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una, y pasando acamparon el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros a todo Manasés. Y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a todas las tribus de Neftalí, de Zabulón. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré, mire la señal. Gedeón se encontró con la gloria de Dios. Usted en algún momento de su vida se va a encontrar con la presencia y con la gloria de Dios. Y tal vez esto te va a poder sorprender. Tal vez vas a quedar impactado, no vas a poder creerlo. Pero ¿cómo yo? Porque es que es el problema que tenemos. Que nos queremos sentir poca cosa. Pero ¿cómo así que Dios me dijo esto a mí? Si yo no soy nadie, y yo no soy nada, si yo soy poca cosa. Y estás viendo la gloria de Dios, estás viendo las señales de Dios y encima pides confirmación. Porque eso somos los seres humanos. No creemos. No la creemos que Dios nos ama. Sabemos que Dios nos ama. Mire esto. Pero no creemos que es verdad que Dios nos ama. Nosotros creemos que Dios solamente escucha al pastor, al predicador. Mire esto. Yo voy a decirle al pastor que ore por mí y Dios me va a sanar. ¿Y por qué no ora usted mismo por usted? Para que Dios lo sane. El pastor no tiene ningún poder adicional. Él es un mensajero, es un sirviente de Dios. Es una atalaya, es una trompeta. Pero usted debe moverse en fe, hermano, que me escucha. Debe creer que le hay, dice la palabra, que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted no necesita, hermano,
de algo superpoderoso. No, usted necesita conectarse con la fe. Y Gedeón se había conectado con la gloria, pero todavía estaba dudando. Y mire esto, mire lo que le dice en el verso 37. He aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío en el vellón solamente estuviere y quede seca toda la tierra de alrededor, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció pues que cuando se levantó por la mañana y exprimió el vellón y óigase bien, y sacó del rocío un tazón lleno de agua, mas Gedeón dijo: Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego solamente, óigase bien, que el vellón quede seco y que haya rocío por toda la tierra de alrededor. Y aquella noche lo hizo así Dios. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido a Dios una señal, un milagro? Dios no tiene problema. Hay una duda que es buena, una duda santa, una duda en tu fe. El apóstol Pedro tuvo un eclipse de fe cuando negó a Jesús 3 veces. Antes que el gallocinio sonara, él lo negó 3 veces. Hay momentos, iglesia, donde tu fe va a ser probada. Mi fe va a ser probada. Hay momentos donde te va a venir duda. Tú vas a decir: es verdad, el predicador, si me está leyendo la palabra, pues léala, hermano. Ahí está Jueces capítulo 6 verso 40. Es la palabra de Dios. Hay momentos de tu vida que vas a tener duda, como este Gedeón lo tuvo hace más de 2000 años. Y si un hombre del pueblo de Dios dudó, ¿acaso tú crees que tú y yo no lo podemos hacer? Vamos a dudar. Dios nos llama, pero con todo y eso, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, dudamos, nos cuestionamos. Hace varios años escuché al Dios del cielo que me dijo: ve a Gamni. Y yo ni siquiera sabía dónde quedaba Gamni. Me dijo el Espíritu Santo, y ustedes van a decir por allá, y alguno que duda, que no cree, ni es amigo del Espíritu, va a decir: no, ese pastor está hablando más de la cuenta. No, hermano, yo le digo delante de la presencia de Dios lo que yo viví. El Espíritu Santo me dijo: coloca en el GPS, tiene que manejar. Y así fue, y vine a parar aquí, manejé 1 hora para llegar aquí. Y le he contado este testimonio a muchos, solo saqué mi mano y le dije: Padre, no sé qué vas a hacer aquí, en este pueblo, pero aquí voy a venir a predicar tu palabra. Y aquí he estado por casi 7 años. No conocí absolutamente a nadie. 0, hermano, a duras penas conocí a mi esposa y a mis hijos. Ese fue el primer sermón, hermano. Esa fue la primera iglesia. Mi esposa y mis 2 hijos, no más. Pero nos toca a nosotros caminar en fe. Hay veces que no entendemos. Y tú te vas a preguntar: ¿por qué, Señor? Me enviaste a Gandhi y no me enviaste a Charlo, que tiene millones de hispanos esperando por una palabra que cambie y transforme sus vidas. ¿Por qué no me envió a California, una ciudad gigante? Yo vengo de una ciudad grande. ¿Por qué me envió a un pueblo pequeño? Pero yo no debo preguntarle y cuestionar a mi Padre por qué, sino el para qué. ¿Qué Él está haciendo en mi vida? ¿Cuál es el proceso de Él en mi vida? ¿Cuál es el proceso de Él en la tuya? ¿Por qué no vives en Nueva York? ¿Por qué vives en Gandhi? ¿Por qué vives en Sparamore? ¿Por qué vives en esta área? ¿Por qué no vives tal vez en la ciudad de las luces? Porque Dios está haciendo un trabajo en tu vida. Y eso pasaba con Gedeón. Dios estaba trabajando con él. Y Dios es especialista, mire esto, iglesia, en levantar de lo más vil, de lo menos preciado, mire esto, para aturdir al alto y al sublime. ¿No se acuerdan de David? Aquel pequeñito que derribó al gigante Goliat. Lo mismo está haciendo con Gedeón. Él no llamó al hombre más importante de Israel, no, llamó al más desconocido de todos, para que la victoria que es de Dios estuviera en sus manos. Y ese mismo Dios está hoy aquí. Él está diciéndole a usted que usted es esforzado, que usted es valiente, que usted no debe temer, usted no debe desmayar.
Usted debe entender que el Señor es paciente, Él es misericordioso, aún con quienes dudan. Entonces Gedeón, ya saben la historia, hizo la convocatoria al ejército para pelear en contra de los madianitas y de los amalecitas. Y la historia bíblica dice que convocó a 32,000 hombres para la guerra. Mire esto. Los madianitas eran como algo así, no sé, más de 100,000. No le tengo la cifra exacta, otros dicen que eran alrededor de 200,000. Era muy grande. Los madianitas y los amalecitas juntos sumaban un ejército que parecían, dicen las descripciones bíblicas, como las langostas, hermano. Una plaga, era imposible de contar. Pero cuando Gedeón convocó a los 32,000 se sintió fuerte. Uy, ahora sí, Señor, con estos hombres de guerra sí estás conmigo. Vamos a la batalla. La victoria estará segura. ¿Y qué comienza a decir el Dios del cielo? Son muchos, Gedeón. Son muchos. Y comenzó el Dios del cielo a probar al ejército. Una de las primeras pruebas les dijo: el que tenga miedo que se devuelva. Y se le devolvieron como 10,000 de una sola. Comenzaron a probarlos. Hermanos, mire esto. Y a lo último solo quedaron 300 hombres. ¿Usted puede creer cómo usted con un pequeño rebaño de 300 hombres, usted va a derrotar a un ejército de más de 100,000? Porque es que de Él es la victoria. De Él es la gloria. No es suya, no es mía. En la casa de Dios, cuando suceden milagros, no fue el pastor que lo hizo, ni el hermano que oró duro. No, Señor. Lo hizo el Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús. El Señor operó el milagro, porque Jesús es operador y obrador de milagros. Él hace los milagros, iglesia. No los hace usted, no los hago yo. El Señor hace milagros en medio de la predicación. Él sana en medio de la predicación. Él le da la vista al que no ve bien. Él te sana, te limpia el cáncer, las enfermedades. Lo hace Él por el poder de su Espíritu. Solo Él lo podía hacer. La intervención divina fue muy importante. Tenemos muchos símbolos maravillosos en este sermón. Lo imposible. La ley pidió señales. 32,000 hombres contra 135,000 madianitas. Dios dijo que los israelitas tenían demasiados hombres. Imagínense. Contra 135,000 había que luchar. Él convocó 32,000. Y el Dios del cielo dijo: son muchos. Usted se pregunta hoy: ¿por qué me está diciendo esto el pastor? ¿Sí? ¿Por qué se lo digo? Porque usted va a un lugar de reunión. Usted va a un trabajo. Y usted ve que delante de usted hay muchos otros que han aplicado a su trabajo. Hay muchos otros delante de usted que tienen más pergaminos, son más altos, más bien parecidos, con mejor estatus, es más, con buena recomendación. Y usted se siente pequeñito, como Gedeón, en medio de tantos gigantes. Y usted cree que no puede. Así se sentía Gedeón, a punto de luchar contra 135,000. Y solo tenía 32,000 hombres. Y el Dios del cielo le dice: son muchos. Los que tenían miedo fueron enviados a casa. Mire esto, dejándolo tan solo con 10,000 hombres. 22,000, hermano, tuvieron miedo. No fueron 10,000 ni 1,000, 22,000. Se aterrorizaron. ¿Sabían ellos en su corazón que pelear contra 135,000, la muerte estaba asegurada? Usted hacía cuentas matemáticas, usted decía: mientras yo luche en el campo de batalla, yo, unito, me va a tocar que guerrear contra 3 o contra 4. La muerte es inevitable. El número es básico, matemáticas claras, básicas. La probabilidad de muerte era gigante. No iban a ir, tuvieron miedo y renunciaron. Y solo Gedeón se quedó con 300 y enfrentó a un ejército
400 veces mayor que Él. ¿Qué simbolismo tienen las trompetas? Porque sabemos que al final la orden divina de Dios es que usara trompetas. ¿Qué representan las trompetas? Las trompetas es un arma de alabanza. Un día Josué tuvo la victoria al frente de Jericó. Y no fue ni con espada ni con jabalina, fue con alabanza. Porque cuando el pueblo de Dios, cuando el ejército de Dios le dio la vuelta a los muros 7 veces, y en la última vuelta sonaron las trompetas, los muros de Jericó cayeron. ¿Qué le está diciendo Dios del cielo con este mensaje a usted? Su alabanza, su adoración romperá los muros. Su alabanza, su adoración quebrará las cadenas, romperá el yugo. Lo que usted no ve posible en estos días, la alabanza y su adoración lo hará posible, porque el Dios del cielo habita en medio de la alabanza de su pueblo. La alabanza, hermano, hará posible lo imposible. Esta arma de la alabanza, los chofares, los cuernos de carnero, se usaban por señales, por anuncios. En esta historia las trompetas no solo anunciaban un ataque, sino que también proclamaban el poder de Dios, convirtiendo el sonido en adoración, en una herramienta de guerra psicológica, proclamando hoy que hacemos nosotros el evangelio. El sonido fuerte y claro representa el testimonio del creyente. ¿Por qué? Porque un creyente no puede ser cobarde, hermano. Estábamos leyendo el otro día acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, un viernes como este. Y escuchábamos y aprendíamos que una de las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en tu vida es el poder, es el dominio propio. ¿Cómo es que yo soy un cristiano y amo a Dios y soy a la secreta? Llega un camarada, soy un compañero de trabajo y le pregunta, ¿y qué? ¿Tú eres cristiano? Y usted, ya a veces voy, no es que no mucho yo. Bueno, ¿cómo así? Si ese amigo suyo, ese compadre, no lo va a salvar. A usted el único que lo salva se llama Jesús. Ninguna cosa creada te podrá salvar. Dice San Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Iglesia, yo no me puedo avergonzar del evangelio de Jesús, porque es poder de Dios para salvación, hermano, para romper cadenas. Yo debo ir feliz marchante, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo. El Espíritu de Dios me guía. Por eso yo debo andar con esta autoridad para reclamar, para proclamar con claridad al Señor en medio de los enemigos. En aquel día el Dios del cielo dio una orden, que sonaran trompetas, que llevaran unas jarras. Mire, eso es una locura. A la madrugada, el Dios del cielo da la orden, ¿cierto?, de cómo nosotros vamos a tener la victoria en el campo de batalla. Mire esto. ¿Cómo tenía que ir este maravilloso pueblo? Y dice allí en el capítulo 7, y Jehová, verso 4, dijo a Gedeón, aún es mucho este pueblo, míralo esto, llévalo a las aguas y allí te los probaré. El Dios del cielo está probando tu vida y mi vida, nos está probando. Y la prueba de Dios es buena. ¿Por qué? Porque Él va a sacar lo mejor de ti y de mí, iglesia. Y dice que los llevó a las aguas, ahí en el verso 4. Mire esto. Y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que no te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, oígase bien, llevando el agua con su mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. ¿Qué nos está enseñando ahí en ese pequeño mensaje? Que estos hombres estaban aprestos
en guardia, estaban atentos, no se doblaron en medio del temor, no se desconcentraron, no se despistaron, estuvieron atentos, dijeron: aquí algo puede pasar, yo voy a tomar las aguas y voy a estar en posición de batalla. Lo mismo pasó en la época del sacerdote Esdras, cuando él vino con Nehemías a reconstruir los muros derribados de Israel, de Jerusalén. Un día a ellos les tocó con una mano, hermanos, preparar la mezcla, el mortero, pegar la piedra, y con la otra mano empuñaban la espada, listos para la batalla. Y es lo mismo que Dios nos pide hoy. Usted debe estar listo en el ejército de Dios. Debe estar preparado todo el tiempo, ahí en la batalla. Mire esto, algo tremendo dice el Señor. Aquí en el versículo número 13, si no estoy mal, dice que uno de esos amalecitas que estaban ahí junto con los madianitas de los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que estaba a la ribera de la multitud. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y lo golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba a abajo la tienda, y la tienda cayó. Y su compañero le respondió y le dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y volvió al campamento de Israel y le dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y se repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones, y dio a todos ellos, lo que estamos leyendo, trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo. Antes de seguir, para terminar este relato, dice que hubo un sueño, una visión, y dice su palabra que no hará nada Jehová el Señor si no lo muestra primero a sus siervos los profetas. Él siempre está hablando. Antes de que suceda un evento grande en tu vida, si eres hijo o hija de Dios, Él se va a manifestar a ti. Él te dará un sueño, una visión, porque Él quiere apartar tu pie del mal. Él quiere mostrarte el camino de la salvación. Él quiere mostrar su gracia y su favor contigo. Y mire, y Gedeón había oído el sueño, y tan bendecido, había recibido la revelación y la creyó, porque él sabía lo que eso significaba, que la victoria estaba en sus manos. Y se fueron con trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo adentro de los cántaros. Y le digo: mírame a mí, y hacé como hago yo, he aquí, que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta, y todos estarán conmigo, y vosotros tocaréis, y entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100, óigase bien, y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Y cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron trompetas, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, la derecha las trompetas que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces, mire esto, iglesia, mire el milagro. Todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. ¿Cómo es posible que un escuadrón de 300 hombres se reparte en el sitio, de grupitos de a 100, suenan trompetas, gritan que por la espada de Jehová y de Gedeón, y quiebran unas vasijitas de barro con una lucecita adentro, y todos salen a correr despavoridos, muertos del miedo?
300 hombres vencieron a más de 135,000. ¿No es nuestro Dios grande? Usted tiene un Dios, iglesia, poderoso. Denle un aplauso a Dios. Usted tiene un Dios que hace milagros y maravillas. Verso 22. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová tomaron todos los bandos, tomaron todos los príncipes madianitas, hermanos, y los mataron en Oreb, en la peña de Oreb. Y de Zeb los mataron en el lagar de Zeb, después que siguieron a los madianitas y trajeron hasta las cabezas de esos tipos a Gedeón, al otro lado del Jordán. Usted dirá, qué historia tan larga y tan extraña, ¿cierto? Tan maravillosa. Pero este barro, vimos que las trompetas representan adoración, alabanza, el poder de Dios. El barro, esas vasijas de barro, representan nuestra humanidad frágil, que se quiebra. Por eso nos quebramos, iglesia, tan fácil. Por eso en Ezequiel el Señor nos enseña, en Jeremías, que Jesús, el Señor, es nuestro alfarero, que con sus manos nos ha forjado, nos ha formado. Por eso nos quebramos fácil. Por eso Jesús dice en el Evangelio que Él ha colocado su espíritu, que Él ha colocado su preciosa gloria, su espíritu, en vasijas de barro que somos nosotros. Y Él nos hizo a nosotros del polvo de la tierra. Él nos hizo, iglesia, del barro. Y allí, en algo que se puede moldear, en algo que se puede quebrar, Él ha colocado su espíritu. Pero ese espíritu poderoso que Él ha colocado en nosotros es para su gloria y es para su honra. El apóstol San Pablo decía en 2 Corintios 4:7, dice que los creyentes, que este es este tesoro maravilloso que tenemos en jarrones, en jarras de barro, para mostrar que este poder extraordinariamente grande proviene de Dios y no es de nosotros. No es de nosotros, proviene de Dios. El ejército de Gedeón, las jarras ocultaban las antorchas y al romperse revelaron la luz, el quebrantamiento. ¿Y qué es lo que nosotros revelamos de adentro de nuestro interior? La luz de Jesús. Él dijo que usted y yo somos portadores de su luz. Que no escondamos la luz de Jesús debajo de una mesa, sino que nos quebremos ante el mundo. Que el mundo conozca la luz de Jesús que hay en usted y que hay en mí. Esa luz debe brillar, hermano. Esa luz debe alcanzar a todas las naciones de la tierra, porque estas antorchas que están ahí en el interior de esa vasija de barro representan la presencia de Dios, representan su luz que disipa toda la oscuridad. ¿Usted se puede imaginar el momento tan aterrador? Era la madrugada, hermano, y estos 300 hombres repartidos alrededor gritan, suena la trompeta, el shofar a esas horas, y cuando usted ve que algo comienza a quebrarse a su alrededor y que cuando se quiebra sale luz en plena oscuridad, ese movimiento fue traumático, fue caótico. Y usted lo acabó de leer conmigo en Jueces capítulo 7. Salieron a correr despavoridos. Ellos dijeron: hasta aquí llegamos, no hay nada que podamos hacer, estamos rodeados y este momento hemos de morir. Sálvese cada uno quien pueda, y arrancar a correr. Así es el enemigo rastrero. Él se levanta en contra de su vida, él lo engaña. Mire esto. Pero cuando usted se pone firme en la palabra y usted resiste al mal, él huirá de usted. Cuando usted se para en la brecha como se paró Jesús, escrito está, él huirá de usted. La palabra de Dios dice en Efesios: resistid al maligno y él huirá de vosotros. Resístalo con la luz de Jesús. Este ataque nocturno, cierro con esto, es muy importante, téngalo en su corazón, en su mente. ¿Por qué el ataque fue nocturno? Hay algo que se mueve en el espíritu, en el mundo espiritual. Jesús especialmente oraba antes del amanecer. Jesús oraba todo el tiempo, pero antes que rayara el alba, Él
estaba orando. Él reprendió con amor a sus discípulos: ¿no podéis velar ni siquiera una hora conmigo? El diezmo de la oración, aunque sea una hora, lo pide el Señor para él. Y muchos nunca le dan esa hora al Señor en la madrugada de oración. En la noche oscura, en medio de pruebas, en medio de dificultades, el Señor está allí, en medio de nosotros. Él está allí. Cuando Jesús se le apareció a sus apóstoles en la barca, era la tercera, cuarta vigilia de la noche. Cuando la gloria de Dios cayó, aquel día en la cárcel de Filipo, estaba Pablo y Silas adorando, mire esto, adorando el poder de Dios, cantando himnos y cantos espirituales. Estaban heridos, lastimados, pero había cruzado la medianoche, era la noche oscura. Y la gloria de Dios cayó. El salmista David nos enseñó que aunque ande en valle de sombra, de muerte, de oscuridad, el Señor estará contigo. En la oscuridad del profeta Jonás, en el vientre del gran pez, ahí en plena oscuridad, el Señor lo oyó. Por eso yo necesito estar a la sombra del Omnipotente. Yo necesito estar ahí, en ese momento especial. Allí hay revelación. Allí hay poder de Dios. Nicodemo recibió la revelación más grande de Cristo y la recibió en la noche. El Dios del cielo nos invita a todos nosotros que velemos. Habían vírgenes sensatas, las 10 vírgenes, unas sensatas, unas imprudentes. Y a la medianoche llegó el esposo. No llegó al mediodía, llegó a la medianoche. Y las que estaban apercibidas se fueron con él. Las que tenían aceite en su lámpara y su lámpara estaba encendida, se fueron con el Señor. El Señor nos llama, nos insta a nosotros que lo busquemos en ese momento de intimidad, en ese momento de oscuridad, en la noche. Él dice en su palabra en Job capítulo 30, verso 14, que cuando el sol cae sobre los hombres, cuando la oscuridad existe, dice que Él se revela a nosotros, Él revela su consejo. Él revela su consejo, iglesia. Ese mismo Dios quiere hoy revelarse a nosotros. Esa vigilia intermedia de la noche, cuando el enemigo era más vulnerable, resalta el tiempo perfecto de Dios. La estrategia aparentemente tal vez ilógica para el mundo, pero es lógica para Dios. Debemos desbaratar los planes de las tinieblas. El manto de la noche a menudo se asocia con el mal y la oscuridad espiritual. Pero es el momento donde el creyente debe atacar al enemigo al amparo de la noche para que sea revelada la luz de Dios. Esto simboliza el poder divino en medio de las tinieblas. Necesitamos que la intervención de Dios se haga real. Decía el salmista: temprano te buscaré, mi alma tiene sed de ti. ¿Qué es lo primero que tú le estás dando a Dios en la mañana? ¿El café, la angustia? Todos tenemos cosas que hacer, pero el mejor momento es antes del amanecer. En ese silencio, en esa soledad, búscalo. Preséntate delante de Él, donde no suene nada. Dile: aquí estoy, te necesito, enséñame. Yo sé que hay veces no creo que soy tu hijo o tu hija, porque eso nos pasa. A veces nos creemos pequeños, pero Dios tiene el poder, Dios tiene el control de revelarse a tu vida, como se reveló a Gedeón y como se reveló a tantos hombres en el mundo. Amén. Un aplauso poderoso a Jesús hoy, iglesia.